Bien, seguimos aquí en la hora clave. Miren, vamos a entrar en materia rápidamente con los comentarios. Y vamos a iniciar con una noticia, unas declaraciones muy, vamos a llamarle controversiales, del expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Las declaraciones que él ofreció en una de las acostumbradas asambleas que siempre lleva a cabo el Partido de la Liberación Dominicana en diversas provincias del país. Y le tiró dos ráfagas, una al PRM y otra al Partido Fuerza del Pueblo, y específicamente a Leonel Fernández. Relativo al PRM, dijo que el PRM no gana ni llevando al Papa como candidato. Así se expresó, que el PRM no gana las elecciones del 28, aunque llevaran al Papa como candidato presidencial. Yo creo que ahí un poquito se exageró el presidente, porque pudo decir cualquier cosa, pero no tomar el nombre del Papa. Ya algunas personas a través de diferentes medios han criticado esa expresión del expresidente Danilo Medina. Danilo Medina lo vemos luciendo un poquito envalentonado ahora, ¿verdad? No podemos negar que ha tenido un respiro un poquito el Partido de la Liberación Dominicana, y eso hace a Danilo como envalentonarse. Y no sé por qué, porque Danilo Medina ni siquiera puede ser candidato presidencial. Ahora, ¿quién dispuso que Danilo no sea más candidato presidencial? Y pusieron un transitorio ahí en la Constitución de la República. ¿Sabe quién? El mismo Danilo, como parte de un acuerdo para que él pueda ir como candidato presidencial buscando la reelección en el año 2016. Fue todo un acuerdo interno entre ellos, modificaron la Constitución y colocaron ese transitorio que Danilo Medina no podía volver a ser candidato. Y eso fue parte de un elemento también que terminó con la división del PLD, porque después Danilo Medina quería modificar nuevamente la Constitución para que le quiten eso que él puso anteriormente y él poder ser candidato del 2020. En 19 se armó, ustedes saben, la oposición de Leonel Fernández, la oposición del mismo PRM, en su momento un partido de reciente formación en oposición, y todo lo que hubo, que dio finalmente el traste con la famosa carta de Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, que hizo que Danilo desistiera. Pero Danilo estaba buscando eso. Hizo todo lo posible por modificar lo que él mismo, el transitorio que él mismo colocó en la Constitución de la República. Esos son los políticos nuestros. Esos son los políticos nuestros, que no cumplen los compromisos. Pero Danilo Medina, en esas mismas declaraciones, también arremetió contra la fuerza del pueblo. Y le pidió a Dios que ojalá le toque competir con la fuerza del pueblo en una segunda vuelta, para que ellos vean dónde el gas pela, para que ellos vean lo que le va a pasar. Eso dijo Danilo Medina. Eso ya sería un poquito cuesta arriba, porque hasta ahora no se vislumbra que pueda haber un enfrentamiento de segunda vuelta entre el PLD y la fuerza del pueblo. Bueno, precisamente porque quien domina las encuestas ya en el cielo son la gente del Partido Revolucionario Moderno. Y es muy difícil, 99-1, de que el PRM no pase a una segunda vuelta o a una eventual segunda vuelta. ¿Qué pasa con esto, señores? Danilo Medina no se puede estar abriendo frente, más si ellos están aspirando a competir en una segunda vuelta.
¿Por qué? Bueno, supongamos que sea como él dice, y se dé, o como él quiere, mejor dicho, como él está pidiendo a Dios, que se dé una segunda vuelta entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. El PRM entonces decide en una segunda vuelta. Y si usted maltrata al que le puede servir a usted para llegar al poder, y entonces, ¿qué usted está haciendo? Pero supongamos también que sea el PRM que vaya a una segunda vuelta con el PLD, y usted maltratando entonces a la gente de la Fuerza del Pueblo. ¿Dónde quién se inclinarían al final? Entonces yo creo que, aunque Danilo dicen que era un estratega, a mí no me parece tanto, pero dicen que era un estratega y cosas, para mí, en mi humilde opinión, metió la pata. En mi humilde opinión. Puedo estar equivocado, pero creo que metió la pata. Pero hay otro elemento. Cuando él dice que ellos estuvieron con ellos en el PLD, pero no tienen la esencia del PLD. Mira, hay que ver cosas. Si nos tiramos al año 2012, tenemos que colegir Leonel presidente, Danilo candidato del PLD. Danilo llegó a la presidencia porque lo puso Leonel Fernández. Lo puso Leonel Fernández. Entonces, duró 2 periodos presidenciales porque Leonel lo puso. Danilo no tenía ningún tipo de posibilidad. Danilo no tenía ese ángel, no tiene el carisma. Pero sin embargo, Leonel desde el poder dispuso de cuantiosos recursos económicos, que él mismo lo dijo, para empujar a Danilo Medina. Para que lo sepan. Luego vinieron los asuntos ahí entre ellos, cuando Danilo dijo en el 2007 que le ganó al Estado en una convención interna con el PLD para la candidatura del 8, y de ahí vinieron los dimes y diretes. Leonel se vio en la obligación de apoyar a Danilo Medina en el 12 porque tenía sobre sí las amenazas de Hipólito, que lo iba a meter preso, que lo iba a meter preso, que lo iba a meter preso. Y Leonel entonces se vio en la obligación de apoyar a Danilo Medina en el 2012. Fue por eso. Fue por eso. Si Hipólito no se pone a hablarle eso de que va a meter preso, que va a meter preso, posiblemente Leonel no lo hubiese apoyado y Danilo no ganaba en el 12. Pero bien, eso es historia patria. Ahora lo ideal es, ahora lo que estamos tratando es esas declaraciones más recientes de Danilo Medina. Y con relación a ellos, porque son del mismo partido, o fueron del mismo partido, porque todo el mundo sabe que el PLD y las Fuerzas del Pueblo tienen el mismo mercado electoral. El mismo mercado electoral es que ellos van a buscar los votos. Entonces, si Danilo se pone a eso, ¿verdad? Y eso aleja la posibilidad de un acuerdo electoral con las Fuerzas del Pueblo. Porque se dice que las diferencias entre Danilo y Leonel son hasta personales. Ya traspasan el orden político, son hasta personales. Y una muestra de que Danilo no va a pactar con Leonel Fernández en caso de que ellos pasen a una eventual segunda vuelta es que ahí está el Penco aspirando, y el Penco podría ser proclive a una no alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué sale Castillo? Bueno, porque si no es él, pudo haber sido Francisco Javier García, que es pro Leonel, a lo interno del PLD. Entonces sale Castillo, Gonzalo Castillo, y
En la encuesta de la Galo apareció encabezando las preferencias a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana con un 48%. Esa es la realidad. Parece que un posible acuerdo electoral entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, antes PLDistas también, parece que en vez de acercarse, se aleja más, tras esas declaraciones del licenciado Danilo Medina. Pero falta mucho, faltan 2 años para las elecciones, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Pero el panorama luce desde ya que será muy, pero muy interesante, por no llamarle de otra forma. Vamos a hacer una pausa y retornamos.